Pues un vecino indígena es algo así, o sea, conectar a la naturaleza, ¿no? Conectar al río, conectar al bosque. Entonces siempre nosotros, como, no solamente la escuela, los padres también, nosotros como padres transmitimos eso, ¿no? Este sí no es. Por ejemplo, yo digo, no, nosotros más antes teníamos cobre, el cobre es una madera, madera, o sea, que tenía mucha, mucha riqueza, es una riqueza grande para nosotros, la coba, pero ahora no tenemos. Yo conozco la madre coba, ¿no? Pero mis hijos no conocen. Entonces ahora en ese tema, ¿cómo hablamos? ¿No? ¿Cómo podemos? Entonces eso también hablamos bastante en la escuela, también nosotros como padres siempre hablamos también de ese tema. Cuidar los ríos, ¿no? No deforestar haciendo extensiones, siempre plantando, cuidando las plantas, cuidando ríos, no contaminan botando las cosas que no debe ser, ¿no? Y eso es lo que siempre hablamos con los hijos, tanto en la escuela y con la comunidad. Y también con nuestra comunidad hablamos de eso. Cuidar del medio ambiente, me ha dicho, ¿no? Eso es lo que hablamos. La relación al medio ambiente en que siempre hemos vivido, este tiempo ha cambiado bastante, ¿no? Así como estaba diciendo antes, ahora casi nosotros más antes vivíamos de la naturaleza, vivíamos, ¿no? Los peces que había en el río, las carnes que había en los bosques. En tiempo de fruta nos salíamos a recolectar frutas. Hace tiempo taricaya salíamos a cosechar huevos. O sea, ahora es tiempo ya, o sea, la naturaleza también ya, o sea, poco a poco las cosas van desapareciendo. Entonces ahí también, o sea, de repente como comunidad no hemos tenido esa idea de proteger. Pero como uno protegemos, pero la gente que viene afuera le destruye, esa es la otra cosa también que estamos haciendo con nuestro territorio. ¿Cuántos años, miles de años cuidando nuestro territorio, nuestro bosque, nuestro río? Pero ahora mire cómo está. Ven, sube por favor. ¿A cuál? ¿A este o este? Pues muchas veces digo a las autoridades municipales, a nosotros no nos vean como indígena, una indígena más en un sitio. Nos vean con nuestro territorio, o sea, es lo que yo quiero. Porque un pueblo un indígena sin territorio, no somos indígenas, o sea, ahí nos estamos muriendo, nos están matando ahí. Solamente tú eres persona, pues ¿dónde es tu naturaleza, tus ríos, tu bosque? Entonces eso es lo que a veces nosotros como comunidades ya hay impacto bastante, ¿no? Cambio parece que cada año va cambiando el clima. Miren, el fin de mes de agosto lluvia, en mes de invierno, verano, o sea, casi todos los años va cambiando los climas también en parte de esta ya selva, ya no es como antes. Entonces ahí hay un impacto como dentro de este pueblo, ¿no? De Cacatayo. Y tanto no solamente en Cacatayo, sino en diferentes nacionales que estamos viviendo en la Amazonía peruana. El Estado, no sé qué estará pasando, ¿no? Porque nosotros como comunidad varias veces hemos denunciado, hemos dicho, Estado, esto está pasando en mi comunidad, esto hay. Hasta el momento yo no veo nada, no hay nada.
O de repente no creerá, pensará que estamos engañando. Mira, la realidad que estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos dentro de región Huánuco. Pues. Acá es una autoridad Huánuco que viene acá a ver cómo están ustedes. Nada. De repente, por en tiempo de campaña nomás, ¿no? Campaña política, viene a ofrecer esto, pero de eso desaparece. Entonces yo veo que parte del Estado no hay nada. Habrá leyes, pero no, que verdaderamente en el campo no practican eso, no aplican. ¿Cuántos años pasaron? Como ya vamos con más 22 años van a estar en el tema. Y mientras eso, la gente de afuera viene más y más y más. ¿Y cómo queda nuestra naturaleza? ¿Cómo queda nuestra territorio? Sin bosques. Si aquí va a pasar 10 años, ¿cómo está nuestro bosque? ¿Cómo está nuestra río? Entonces eso debe pensar las autoridades competentes, ¿no? Si va a haber un pueblo indígena, ya es con todos los bosques, con todos los ríos. Eso es lo que queremos nosotros. Más antes éramos puros, pues, ¿no? 100% nativos, no había nadie de gente de afuera. Y en ese tiempo la cosa, cuando es así puro, vamos a decir puro nosotros, ahí, o sea, más nos entendemos, más nos unimos, o sea, más hacemos fuerza. Pero la gente que viene de afuera dice, bueno, tiene otra idea, ¿no? Bueno, ¿por qué vas a hacer tú así? ¿Para qué haces esto? Entonces, un poco, o sea, ya no hay esa unión, ya no hay esa fuerza. Entonces, eso es lo que a veces pasa en las comunidades. Entonces, ahí siempre dividimos, ¿no? Esto está a favor, esto contra. Entonces, eso, porque más antes la cosa era más unidas, ¿no? Todo era, nunca había interés en nosotros. Traía una cosa y ya invitamos, o sea, todo casa por casa. Y ahora esta cosa también ya olvidamos. Ya se nos olvidó. No hay esa costumbre, ¿no? Eso está acabando ya poco a poco. Nunca podíamos olvidar lo que es nuestro. Vaya lo que vaya tú como un indígena a otro país del mundo, pero tú vas a seguir siendo indígena. No debemos avergonzarnos lo que somos, porque eso lleva en tu sangre, eso es lo que te valora como persona. Con eso algún día, con esa idea, con ese orgullo vas a ser profesional. Y va a decir a tu generación, bueno, acá estoy, yo soy tal, bueno, Cacataibo, que venga un ingeniero agrónomo, bueno, yo soy ingeniero agrónomo Cacataibo, ¿no? Entonces, la familia, ¿cómo se entera? Orgullosos de su familia, ¿no? O sea, eso es lo que queremos. Entonces, eso yo diría a los jóvenes que nunca hay que avergonzarnos, que somos. Mejor hay que sentirnos orgullosos de lo que somos, ¿no? Tu ropa, papi. ¿Ah? Tu ropa. Tu ropita. Ahí no está bien.